Vale, aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el tono, estilo y formato originales, y extendiéndolo a unas 1600 palabras. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, Demet Khan. Sí, vamos a hablar de su caso, del impacto total que ha tenido y, lo más importante, vamos a desenterrar lo que nadie te cuenta. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de información, análisis y perspectivas que seguramente los harán pensar. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido similar cada semana, análisis profundos y debates que seguro les interesan. Así que denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos al grano. Demet Khan. Ese nombre que ha resonado en tantas partes. Para muchos es una figura controvertida, para otros una víctima. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar sin conocer toda la historia? Por eso en este vídeo vamos a intentar ir más allá de los titulares, de los rumores y de las opiniones polarizadas. Vamos a construir un relato lo más objetivo posible, presentando los hechos, analizando las diferentes perspectivas y tratando de entender el impacto real de este caso. Lo primero que debemos hacer es contextualizar. Demet Khan, para aquellos que no estén completamente familiarizados con el tema, es un ** renombrado empresario del sector tecnológico, fundador y CEO de Inebot Solutions, una compañía que revolucionó el mercado de la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de software ***. Su ascenso meteórico le valió el reconocimiento como uno de los jóvenes emprendedores más prometedores de su generación. Su visión, audacia y capacidad para anticipar las tendencias del mercado lo convirtieron en un referente. Pero su historia, como veremos, está lejos de ser un cuento de hadas. Y su caso se refiere a ***, una acusación formal por fraude fiscal y manipulación de balances contables, que ha sacudido los cimientos de su imperio empresarial y ha puesto en tela de juicio su integridad y su reputación ***. Se le imputa haber utilizado sociedades offshore para evadir impuestos y haber inflado artificialmente los ingresos de su compañía para atraer inversiones. Un entramado financiero complejo que, de probarse, podría acarrearle graves consecuencias legales. Es importante entender que este caso ha generado una división considerable. Por un lado, tenemos a aquellos que creen firmemente en la culpabilidad de Demet Khan, basándose en *** la contundencia de la evidencia presentada por la Fiscalía, que incluye documentos filtrados, testimonios de ex empleados y análisis forenses de los libros contables de la empresa ***. Estas personas argumentan que *** la magnitud del fraude, estimada en varios millones de dólares, y la sofisticación de las técnicas utilizadas demuestran una clara intención de engañar y de obtener beneficios ilícitos ***. Además, señalan que *** Demet Khan ha mantenido un silencio sospechoso desde que se hicieron públicas las acusaciones, limitándose a emitir comunicados a través de sus abogados negando cualquier irregularidad ***. Y es comprensible que sientan esta indignación, dado que *** el fraude fiscal perjudica directamente a la sociedad en su conjunto, privando al Estado de recursos esenciales para financiar servicios públicos como la educación, la sanidad y la seguridad. Además, la manipulación de balances contables distorsiona la información financiera, engañando a los inversores y a los acreedores, y minando la confianza en el mercado. *** La sensación de impunidad que podría generar la falta de consecuencias en este tipo de casos alimenta la desconfianza en el sistema judicial y en la clase empresarial. Muchos recuerdan otros escándalos similares que quedaron impunes, reforzando su convicción de que solo se castiga a los pequeños infractores, mientras que los poderosos quedan exentos. Por otro lado, también tenemos un grupo significativo de personas que defienden la inocencia de Demet Khan, argumentando que *** las acusaciones se basan en pruebas circunstanciales y que podrían ser producto de una campaña de desprestigio orquestada por sus competidores o por enemigos políticos ***. Estas personas se basan en *** la trayectoria intachable de Demet Khan hasta el momento, en su reputación como un empresario honesto y comprometido con la innovación, y en la falta de antecedentes penales ***. Además, señalan que *** los documentos filtrados podrían haber sido manipulados o sacados de contexto, y que los testimonios de los ex empleados podrían estar motivados por resentimientos personales o por intereses económicos ***.
Y su defensa se centra en la presunción de inocencia, un principio fundamental del derecho que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Argumentan que la Fiscalía no ha presentado pruebas irrefutables de la culpabilidad de Demet Khan, y que el caso se basa en indicios y conjeturas. Además, resaltan la importancia de un juicio justo y transparente, en el que se respeten los derechos del acusado y se le permita presentar su defensa en igualdad de condiciones. Muchos de sus defensores son empleados de Inebot Solutions, quienes temen por sus puestos de trabajo y ven en Demet Khan un líder visionario que siempre ha velado por sus intereses. También se suman amigos y familiares que lo conocen personalmente y que confían en su integridad. Aquí es donde las cosas se complican. Porque más allá de los hechos concretos, que ya de por sí son complejos, tenemos toda una capa de interpretaciones, de agendas ocultas y de manipulación mediática. Es fácil caer en la trampa de creer ciegamente lo que nos dicen los titulares, pero es fundamental cuestionar todo y buscar la verdad por nosotros mismos. Ahora, vamos a adentrarnos en lo que nadie te cuenta. Y cuando digo esto, me refiero a los detalles que se esconden entre líneas, a las motivaciones ocultas y a las consecuencias imprevistas. Primero hay que entender el contexto político y social en el que se desarrolla este caso. En los últimos meses, el gobierno ha intensificado su lucha contra la evasión fiscal y la corrupción, lanzando una serie de investigaciones y procesos judiciales contra empresarios y políticos de alto perfil. Esta ofensiva responde a una creciente presión social por mayor transparencia y rendición de cuentas, y busca proyectar una imagen de firmeza y determinación en la lucha contra la delincuencia económica. Por ejemplo, algunos analistas sugieren que el caso de Demet Khan podría ser utilizado como un ejemplo para disuadir a otros empresarios de cometer delitos fiscales, y para enviar un mensaje claro a la opinión pública de que nadie está por encima de la ley. Al mismo tiempo, la oposición denuncia que el gobierno está utilizando la justicia como un arma política para perseguir a sus adversarios y para desviar la atención de los problemas económicos y sociales que aquejan al país. Se acusa al gobierno de filtrar información confidencial a los medios de comunicación para influir en la opinión pública y de ejercer presión sobre los jueces y fiscales para obtener sentencias favorables. Luego tenemos que analizar el papel de los medios de comunicación. La cobertura del caso de Demet Khan ha sido masiva y sensacionalista, con titulares llamativos y especulaciones sobre su futuro y su patrimonio. Los medios han explotado al máximo el morbo y la curiosidad del público, publicando fotos y vídeos de Demet Khan en situaciones comprometedoras, y entrevistando a personas que lo critican, o lo acusan de malas prácticas. Es evidente que algunos medios han adoptado una postura abiertamente hostil hacia Demet Khan, presentándolo como un villano y prejuzgando su culpabilidad. Otros, en cambio, han intentado mantener una postura más neutral, pero aún así han contribuido a crear un clima de linchamiento mediático. Y esto tiene un impacto directo en la opinión pública, que se ve influenciada por la información sesgada y la propaganda que difunden los medios. La presión mediática puede influir en la decisión de los jueces y fiscales, que se ven obligados a tener en cuenta la reacción de la opinión pública al momento de dictar sentencias. Además, el linchamiento mediático puede tener consecuencias devastadoras para la reputación y la salud mental de Demet Khan y de su familia. Otro aspecto que suele pasarse por alto es el impacto psicológico en los involucrados. Demet Khan ha pasado de ser un empresario exitoso y admirado a ser objeto de odio y escarnio público. Ha perdido amigos y socios, ha visto su empresa hundirse en la bolsa, y ha tenido que enfrentar el acoso de los medios y la hostilidad de la sociedad. Su familia también ha sufrido las consecuencias del escándalo, con insultos y amenazas en las redes sociales, y con la dificultad para llevar una vida normal. Es importante recordar que Demet Khan es un ser humano, con sentimientos y emociones, y que está sufriendo un enorme estrés y una gran angustia. Incluso si es culpable, merece ser tratado con dignidad y respeto, y tiene derecho a un juicio justo y a una defensa adecuada. La empatía es fundamental, incluso cuando se trata de figuras públicas que han cometido errores. No debemos olvidar que detrás de cada titular hay una persona con una vida, una familia y un entorno que también se ven afectados. Juzgar con ligereza y alimentar el odio solo contribuye a crear una sociedad más violenta e intolerante. Finalmente, tenemos que hablar del impacto a largo plazo.
El caso de Demet Can ha generado un debate sobre la ética empresarial, la responsabilidad social y la transparencia financiera. Ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para evitar la evasión fiscal y la corrupción. Ha cuestionado la impunidad de los poderosos y ha demandado una mayor justicia social. ¿Cómo afectará la reputación de Demet Can? Su imagen pública está seriamente dañada, y será difícil que pueda recuperar la confianza de la sociedad, incluso si es declarado inocente. Su nombre quedará asociado al escándalo y a la polémica, y su legado como empresario innovador se verá empañado. ¿Cómo influirá en la percepción pública de los empresarios y de las grandes corporaciones? El caso de Demet Can puede reforzar la desconfianza y el resentimiento hacia la clase empresarial, y alimentar la creencia de que los ricos y poderosos siempre se salen con la suya. ¿Qué lecciones podemos aprender de este caso? Debemos reflexionar sobre la importancia de la ética, la honestidad y la transparencia en los negocios, y sobre la necesidad de combatir la corrupción y la impunidad. Debemos exigir a nuestros gobernantes y a nuestros representantes que tomen medidas efectivas para prevenir y sancionar los delitos económicos, y para garantizar una mayor justicia social. Es fundamental reflexionar sobre el papel de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y la defensa de los valores democráticos. Debemos participar activamente en el debate público, denunciar las irregularidades y exigir transparencia a nuestros gobernantes y a nuestros representantes. En definitiva, el caso de Demet Can es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. No hay respuestas fáciles ni soluciones simples. Requiere un análisis profundo, una comprensión del contexto y una disposición a cuestionar nuestras propias creencias. Es un llamado a la responsabilidad, a la empatía y a la búsqueda de la verdad. Y es que este tipo de casos revelan las fracturas de nuestra sociedad, las desigualdades, la corrupción y la falta de confianza en las instituciones. Ahora, para recapitular brevemente, hemos hablado de la división que ha generado el caso, de los argumentos a favor y en contra de Demet Can, del papel de los medios de comunicación, del impacto psicológico en los involucrados y de las consecuencias a largo plazo. Hemos intentado desenterrar lo que nadie te cuenta, presentando una visión lo más completa y objetiva posible. Hemos visto cómo un caso aparentemente simple puede estar entrelazado con intereses políticos, presiones mediáticas y dramas personales. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y que los haya hecho reflexionar sobre este tema tan complejo. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del caso de Demet Can? ¿Creen que hay más de lo que se ve a simple vista? ¿Qué medidas creen que deberían tomarse para evitar este tipo de situaciones en el futuro? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus dudas y si les gustaría que profundizáramos en algún aspecto particular del caso. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a crear contenido más relevante y de mayor calidad. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Así que no lo duden, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Espero que este vídeo les haya servido para tener una visión más completa y crítica del caso de Demet Can. Recuerden que la información es poder y que la verdad es el camino. Hasta la próxima.